de los opositores en la Cámara de Senadoras de la provincia. Se trata del senador Bartolomé Robles. Algunas reflexiones sobre esta carta conocida del gobernador. Ya estamos en contacto con Bartolomé Robles y le vamos a consultar a él cuáles son las principales conclusiones a las que ha llegado luego de conocerse esta amplia misiva del gobernador de la provincia. Barto, muy buenas tardes. Bueno, primero con gran sorpresa de una carta dirigida en el medio de la situación actual, una carta dirigida por redes sociales, que es casi un mensaje para nada más que un sector de la población y de los mendocinos, y no para todos. Creo que la situación actual que se está viviendo en cuanto a la pandemia en Mendoza amerita un poco más de presencia del gobernador. Obviamente que cada uno decide hacerlo de la manera que entiende que tiene que gobernar, pero mi visión en ese punto es que preferiría un gobernador más presente, más que con una carta a través de Twitter o de las redes sociales. Cierto es que muchas de las cosas que ha manifestado y que yo hice público, y quiero decirlo que lo hago con profundo respeto por la institucionalidad y entendiendo que es una situación complicada donde hay que aportar. De hecho, he venido haciendo aportes durante todo este tiempo con distintos proyectos, muchos de los cuales siguen durmiendo por voluntad del oficialismo en las comisiones de la legislatura. Creo que la carta de Suárez está llena de un sinnúmero de expresiones de buenas voluntades, pero de pocas medidas tendientes a cuidar a las mendocinas y a los mendocinos. Bueno, pero se deberían de alguna manera aplicar otro tipo de medidas, se debería volver atrás según la opinión, en este caso de este legislador. Lo que yo veo, Daniel, es una falta de claridad absoluta, por lo menos confusión. Sobre cuando hay una situación tan difícil como la que estamos atravesando a nivel mundial, por lo menos quienes estamos en la función pública tenemos la obligación de dar algunas certezas. Entonces nos hemos encontrado en este tiempo con una conferencia de prensa de parte del equipo o gran parte o todo el equipo del gobernador, hablando de que todo sigue igual, y a las pocas horas el mismo gobernador pidiendo quédense en sus casas. Se contradice en varios puntos. Habla de una responsabilidad individual y al mismo tiempo impulsa con un fundamento completamente contradictorio la prisión para quienes realicen reuniones en su casa. Yo lo que veo es desorientación. Lo que escucho con quienes uno se comunica, con los vecinos, es que estamos, por lo menos, al menos en Mendoza, sin un norte hoy. ¿Se Si me tendrían preguntas cómo que estamos aplicar hoy medidas de frente a la mayor pandemia, restricción, fundamentalmente? Es la se tienen que pregunta, ¿no? aplicar, se tienen que aplicar, a ver, si tenés mayor circulación viral, tenés que, y desde el principio nos han dicho de que el único método que funciona es el control y el aislamiento. Resulta insólito no insólito. Creo que entender que cada uno se va a quedar en su casa y que solamente va a salir a hacer lo imprescindible y una sola persona de la familia es lo deseable. Pero en el mundo, y no solamente en Argentina, para que no aparezcan quienes dicen así somos los argentinos, en el mundo se ha visto que esto no funciona y que no es lo esperable. Bueno, es lo que se está Por lo produciendo en tanto, la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, ¿no?
Es decir, Exactamente, digo, pero los digo, casos han aumentado y allí las medidas se han liberado en buena parte, en buena medida, precisamente. lo que hay que entender es que primero que estamos hablando de Mendoza y es lo que a mí me corresponde. Y en Mendoza, a diferencia de otras jurisdicciones, también se fueron tomando medidas distintas. También las realidades son diferentes en cuanto a los conglomerados. Pero en las conductas humanas, por eso te decía, podemos mirar el mundo y no solamente por el hecho de ser argentinos, sino qué ha pasado en países donde se entiende también que hay conductas más estrictas, como Australia, Nueva Zelanda, el mismo caso de Israel, donde han tenido que tomar medidas nuevamente más restrictivas que se pueden entender violatorias de las libertades individuales, como a muchos les gusta decir, pero que tienen como fin cuidar a la población que está en riesgo. Aquí en la provincia de Mendoza, las últimas de las medidas fue reducir justamente las reuniones familiares solamente para que se produzcan el domingo y por otro lado, bueno, no existen las reuniones de amigos o las posibilidades de hacerlas en los distintos domicilios o en las casas, en lugares específicos. Son dos de las medidas que han restringido de alguna forma la posibilidad de contacto entre las personas y se continúa con el distanciamiento social. Yo la verdad es que me parece que lo que tiene que haber es un poco de sentido de la realidad. Si uno solamente en San Martín se da una vuelta por la Plaza del Olivo o por el centro, se va a dar cuenta que ese esperable distanciamiento social sucede y muy poco. Y no es que alcanza con que uno se dé una vuelta y que mire por la calle. Entonces, hay una contradicción muy fuerte en esto de decir vamos a confiar solo y exclusivamente en la buena voluntad o en el sentido de la responsabilidad social. Y por otro lado, lo que hay es, por lo menos en la provincia de Mendoza, una falta de agilidad en los protocolos para poder suplir algunas de las cuestiones a las que hoy se está exponiendo a la población. Control del Estado específicamente. Control del Estado en todos los ámbitos, Dani. A medida, mira, la ecuación es inversamente proporcional. Esto para mí, sin ser epidemiológico, pero digo, un técnico en epidemiología, pero como una persona que ha estado varios tiempos a cargo de la función pública y sí entendiendo que lo que ha pasado en el mundo es que uno puede desear que todos tengamos este sentido de la responsabilidad, de quedarnos en casa, de usar el barbijo, de no hacer reuniones familiares, y otra cosa es lo que ha sucedido. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo deseable y lo esperable. Está claro. Y creo que en esto creo que quien está a cargo de la función pública lo que tiene que hacer es generar condiciones para proteger a aquellos grupos vulnerables. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Bueno, si vemos el nivel de contagios que existen, sobre todo en centros de salud y nosocomios, donde profesionales de la salud se han visto afectados directamente y que eso además indirectamente afecta las posibilidades de atención de la salud a muchos grupos, sobre todo grupos de riesgo. Por ejemplo, una persona que padece de cáncer y tiene que estar haciéndose quimioterapia en el este solamente, debería, y supongamos que tenga una reacción alérgica, le aconsejaría al médico ir al que indudablemente el médico en muchos de los casos no los están queriendo atender o haciéndole el seguimiento por esa enfermedad, por el tema del miedo del contagio, ¿no? Y digo, le recomendaría a alguien que vaya al hospital, cuando hoy tenemos, en el caso, por ejemplo, del Hospital Perrupato, una
un núcleo de contagio que se dio a conocer en estos días, incluso del jefe de guardia, ¿no? Y creo que en ese punto lo que se está haciendo o lo que se ha venido haciendo de manera incorrecta, o por lo pronto, o por decirlo de alguna manera, y con todo respeto, creo que de manera equivocada por parte del gobierno de la provincia, es llevar la ecuación de manera directamente proporcional. Yo veía mucho más control en las calles cuando estábamos todos guardados en nuestra casa. Es decir, en la fase 1, que es donde la mayor cantidad de personas estábamos por ley, obligados por el decreto, a estar en nuestras casas, vos tenías mayor control en la calle. Sí. Y a medida que se fueron flexibilizando, los controles también se fueron flexibilizando. Y entonces creo que ahí está el error, porque la presencia del Estado tiene que ser inversamente proporcional a la flexibilización.